de manera directa precisamente con la extinción. Una de las extinciones es precisamente presentando la declaración. Si partimos de que la declaración tiene su fundamento jurídico a partir del artículo 6 y artículo 31, ambos del Código Fiscal de la Federación, en el cual en el primero de ellos me dice que a falta expresa de disposición, el pago deberá hacerse mediante declaración. ¿Ok? Y los contribuyentes que tengan, ojo con esto que me dice el artículo 31, los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas, es decir, declaraciones mensuales, bimestrales, trimestrales, etcétera, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en este mes de agosto, bueno, el mes pasado, de julio, yo digo, no, pues bueno, en julio no tuve ingresos ni gastos, no, pues entonces no presento mi declaración, pues ¿qué les voy a informar? No les voy a informar nada. Y entonces llega el 17 de agosto y no envío mi declaración. Transcurre el mes de agosto, igualmente tampoco tengo ventas, ni tengo ingresos, ni nada. El día 17 de septiembre yo diré, no, pues ¿para qué presento? Pues estoy igual. Si no tengo ingresos, no le tengo que manifestar nada al fisco. Falso, falso. Aunque no se tengan, ojo, aunque no se tengan ingresos, si yo estoy obligado, yo contribuyente, estoy obligado a declarar, I'm sorry, de ahí en adelante tendré que estar declarando siempre, siempre en la misma periodicidad que la autoridad me lo indique. ¿Sí? Las periodicidades son mensuales para actividades empresariales, bimestrales para régimen de incorporación fiscal, trimestrales cuando solamente rento casa-habitación, porque si rento casa-habitación y aparte un local y una nave comercial y luego un almacén y demás, son pagos mensuales. Pero si yo solamente rento casa-habitación, los pagos serán trimestrales. Y existe todavía otra modalidad, la modalidad de las personas que perciben ingresos por intereses. Estas personas tienen dos opciones ahí. Una, de que yo les sume mis ingresos de intereses a todos los demás ingresos en mi declaración anual. Y entonces vamos, en la declaración anual del 30 de abril, ahí acumulo todo, incluyendo los ingresos por intereses. Y le voy a ir restando los pagos provisionales que haga, incluyendo también, en el caso de ingresos por intereses, la periodicidad es semestral, es de cada 6 meses. Entonces, se tendrán que restar al final del camino, una vez que se tenga el aviso menos esta parte de la compensación, yo tendré que determinar de todas formas el aviso correspondiente. Si yo creo que en un futuro ya no voy a tener ingresos, mejor presento mi aviso de disminución de obligaciones. Y entonces sí, una vez presentando ese aviso de disminución de obligaciones, el importe que yo vaya a presentar, pues ya van a ser en ceros. Ya las declaraciones que yo voy a mandarle a la autoridad van a ser en ceros. ¿Sí? Repito, hasta que no se presente el aviso. Una vez que yo presente el aviso, de ahí en adelante ya no tengo yo que estar declarando nada. Hay que tener muy en cuenta esto siempre, porque repito, pensamos que como no tengo actividad, pues no tengo nada que declarar. No, sí se declara en ceros
pero se declara. Repito una vez más, si yo veo un panorama negro y gris como estamos viendo ahorita y veo que no voy a tener ingresos en los meses siguientes, pues mejor meto mi aviso ante el SAT y me olvido ya de seguir presentando declaraciones en ceros. Si a lo mejor llega el mes de septiembre y la situación se compone y yo empiezo ya a tener ingresos, no hay problema. Nuevamente meto un aviso de reanudación de actividades o de modificación de obligaciones fiscales y ya a partir de ahí vuelvo a empezar a declarar otra vez. Por eso es muy, muy importante cumplir con este tipo de avisos, ¿sí? Para poder definir en un momento dado cuándo soy sujeto a una obligación de tipo fiscal o cuando no. Vamos a entrar a ver la parte de la declaración, de las prescripciones conceptuales, las precisiones, perdónenme, conceptuales. Es decir, las características que va teniendo desde un punto de vista jurídico y fiscal la declaración. El primero de ellos, como ven ustedes ahí, se dice que la declaración está funcionando como un acto debido. ¿Por qué como un acto debido? Porque es un acto que realizan o realizamos los contribuyentes en cumplimiento de nuestro deber. Ustedes se darán cuenta cómo en el fisco maneja mucho la parte de que debes de presentar tu declaración anual a más tardar 30 de abril. En el caso de las personas físicas, pues es eso, es estarles manifestando el cumplimiento de un deber. Y, caso contrario, ya sabemos lo que sucede cuando no se cumple con ese deber. Una de dos, o cumplo yo con él a futuro de manera espontánea y pago solamente actualización y recargos, o la otra es que la autoridad se da cuenta y de todas formas voy a tener que pagarlo, pero voy a tener que pagar esa actualización y recargos que veíamos, pero aparte la multa es actualización, recargos, multas y gastos de ejecución, ¿sí? Entonces, pues, si es un acto debido, pues la presento y ya, para no tener, repito, problemas a futuro. La declaración como confesión judicial, ¿por qué se dice que es como confesión judicial? Porque estoy manifestando yo contribuyente de manera voluntaria cuánto es lo que percibí de ingresos y cuánto es lo que estoy teniendo de gastos. ¿Sí? Yo lo estoy manifestando. Por eso se supone que es una confesión judicial. El tercer punto, declaración como manifestación de conocimiento y de voluntad, ven ustedes dos apartados ahí. Manifestación de conocimiento, es decir, que a partir del momento en el que yo le diga al fisco, tuve de ingresos 100,000 pesos, estoy manifestando los hechos, estoy relacionando los hechos, es decir, vendí 100,000 pesos. Cuando yo le digo al fisco, fíjate que gasté 20,000 pesos en renta, 10,000 de honorarios y 5,000 en papelería. Es eso, es una relación de hechos, pero también es una manifestación de voluntad porque la autoridad presume como cierto y como veraz lo que yo le estoy manifestando. Es decir, si yo le digo que yo tuve de ingresos 100 y tuve de gastos 80, la autoridad presume que eso es verídico. Ya, ya si por ahí le empiezan a llegar, cuando empiezan a acumular información y le empieza a llegar información de otros contribuyentes y dice, a ver, espérame tantito, José Serratos dijo que había vendido 100,000 pesos, pero mira, estamos viendo la facturación de Olga y vemos que Olga le vendió a José 140,000 pesos y José nada más nos dijo que habían sido 100,000. Ahí es en donde ya entran las facultades de comprobación del SAT, de la autoridad. Pero de entrada,
le da veracidad a lo que dice el contribuyente. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que manifestamos en nuestras declaraciones. Y finalmente, la declaración como autoliquidación, es decir, uno mismo, uno solito se está autoliquidando. ¿Y cómo lo hace? En el momento en el que determina un ingreso de 100 y determina gastos de 80. La diferencia entre esos dos conceptos me va a dar una utilidad de 20. En ese momento, de esos 20 me sale un ISR a pagar de 5 pesos. Me estoy autoliquidando. Yo mismo estoy determinando el impuesto que voy a pagar. ¿Sí? No es la autoridad, soy yo mismo. La autoridad sí me determinará el impuesto, pero solamente cuando detecte que esos 5 pesos que yo estoy manifestando no son en realidad 5, sino que son más. ¿Sí? Entramos a ver las formalidades. Las formalidades se supone que, pues vamos, al final del camino, si es una declaración, tiene que ser un acto formal, tiene que traer un soporte material. El soporte material va implícito de los famosos CFDIs, ¿sí? Hay un plazo para presentarla así, porque es un acto formal. Y los plazos van a ir establecidos, algunos en días, algunos en fechas determinadas, algunos en periodicidad, como les comentaba hace un momento, etcétera. Va a cubrir ejercicios fiscales, y ya veíamos hace rato que era un ejercicio, aquel que se da de enero hasta diciembre. O ejercicios irregulares, que pueden ser desde que inicia al 31 de diciembre o desde el 1 de enero a cuando el contribuyente decide ya no continuar con su negocio. Pero en ambos casos son ejercicios fiscales, ¿sí? Y obviamente el pago de las contribuciones también es con base en esos ejercicios fiscales. Las empresas pueden fusionarse, no dice ahí escisión, pero pueden fusionarse, pueden escindirse o pueden liquidarse, ¿sí? Fusión, cuando yo tengo 3 empresas, tengo la compañía A, B y C. Y de esas 3 empresas, creo una sola y desaparezco las otras 3. Tengo la compañía A, B y C y creo una empresa que se va a llamar La Conchita S.A. Ya fusioné yo todas en una sola y desaparecen las otras 3. O bien, que siendo A, B y C, C agarre y se quede con A y con B, es decir, las suma todas a una. En ambos casos, de todas las que son, se hace una. La diferencia es que puede ser una nueva, como el primer ejemplo que les puse, o puede ser una ya existente, pero que abarque a las otras 2. Eso es fusión. Repito, que de varias empresas se haga una sola. Escisión es todo lo contrario. De una sola compañía, ahora se los voy a poner al revés, tengo la compañía La Conchita S.A. Y La Conchita S.A. pues prácticamente hace de todo, ¿sí? Produce sus artículos, los almacena, los transporta y anda ahí con todo el personal. Pues bueno, de La Conchita S.A. yo separo y creo 3 compañías. Aquí sí ya son compañías nuevas. Creo una que es en donde voy a tener a todo mi personal. Creo otra que se va a encargar de la parte de la logística de mis productos. Y creo una tercera que se va a encargar de la producción de mis artículos. Entonces, de una sola, ya saqué yo 3 empresas más, ¿sí? Si yo pretendo cancelar la de arriba, la Conchita S.A., se puede hacer, pero lo importante aquí es que de una yo puedo sacar más. Es decir, el efecto contrario de la fusión.
Y ya el tercer aspecto de liquidación, pues es cuando los socios deciden ya no continuar laborando, que dicen, no, sabes que ya no quiero continuar yo en esta sociedad. Y si hay un consenso de que ya todos deciden que ya no quieren continuar, entonces entra un proceso previo que se llama disolución. Disolución y liquidación. En el proceso de la disolución, ojo, el proceso de disolución inicia cuando los accionistas se juntan y deciden que ya no van a continuar todos o la mayoría. Ejemplo, estamos en una compañía, Olga, Sandra, Zaida y yo, somos 4 accionistas. Y si a lo mejor de esos 4, Olga y Sandra dicen, no, ya no queremos continuar, y Zaida y yo sí queremos continuar, nosotros podemos proponerles que nos vendan sus acciones. Y entonces, si ellas dicen, bueno, sí, ya, y se las vendemos y ya, a ver, ¿en cuánto? Ya acordamos y todo. Y entonces la compañía sigue subsistiendo, nada más que ahora los accionistas somos Zaida y yo. Si a los 2 años siguientes Zaida dice, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar, yo solo ya no puedo seguir el negocio, porque en una sociedad recuerden que siempre deben de ser 2 socios o más. Entonces, en este ejemplo, Zaida dice, no, ya no. Entonces, pues bueno, ahí entramos a ese proceso de disolución y liquidación. Nombramos a un tercero, nombramos a Lenin. Y Lenin es el que se va a encargar de que se disuelva la sociedad, es decir, todo lo que tengo en el activo, todo, incluyendo inventarios, incluyendo edificios, equipo de transporte, etcétera, todo lo que hay en el activo va a servir para pagar mis pasivos, ¿sí? Y Lenin, que va a ser el liquidador o el representante legal de esta liquidación, él se encargará de vender todo, repito, y pagar los pasivos. En un proceso de liquidación siempre tiene en primer lugar la preferencia los trabajadores. En segundo lugar, los terceros, es decir, proveedores y acreedores. Y en tercer lugar, el fisco. El fisco, llámese Servicio de Administración Tributaria, llámese Seguro Social, llámese Infonavit, etc. Y lo que quede, una vez que ya Lenin hizo todo este proceso, lo que quede nos lo va a repartir a Zaida y a mí, que somos los accionistas. Todo este proceso se da porque al final del camino, Lenin, que es el representante de la liquidación, tendrá que ir ante el SAT y a cancelar el RFC. Ojo, es muy importante que se cancele el RFC de la sociedad, porque si no se cancela, pues siguen vigentes todas las obligaciones y todo el tiempo van a estar mandando requerimientos, va a estar la autoridad, oye, ahora me falta este pago, no has hecho este otro, ¿qué pasó con aquello? Entonces, por eso es parte muy vital que Lenin cancele el RFC de la sociedad. Todos estos aspectos van relacionados precisamente con la presentación de las declaraciones. Porque si yo no declaro, caigo en un incumplimiento, lo que dice ahí el siguiente apartado, incumplimiento del deber de declarar. Si yo sabiendo que tengo que declarar, no declaro, estoy cometiendo una falta. Si yo no sé que tengo que presentar declaraciones, también caigo en una falta. Si yo contribuyente me dejo guiar por Sandra y Sandra me dice, no, José, no pagues, y yo no pago, sigo incumpliendo, sigo cayendo en falta, ¿sí? Y bueno, existe el siguiente apartado que se refiere a la rectificación, modificación y rechazo de declaraciones.
en los cuales, pues bueno, la autoridad tendrá que verificar y analizar si esa información que yo le di, que en primera instancia la autoridad lo toma como bueno y como cierto y como real, una vez que realiza sus facultades, puede modificarla, puede rectificarla o incluso puede rechazarla. ¿Sí? Pero eso ya se da en el ejercicio de sus atribuciones. Yo podré presentar una declaración complementaria. Es decir, me doy cuenta que en mi declaración de marzo, en lugar de ponerle 10,000 pesos, le puse 1,000 pesos nada más, me faltó un cero nada más. Pero me di cuenta el día de hoy, 6 de agosto. Yo hoy puedo presentar una declaración complementaria del mes de marzo, porque me di cuenta y lo voy a corregir, y yo obviamente tendré que pagar actualizaciones y recargos de la parte que no pagué. Y ya, no pasa nada. Cuando la autoridad me diga, oye, a ver, José, te equivocaste en tu declaración de marzo. No, aquí está mi declaración complementaria. Y ojo, porque cuando se presenta una declaración complementaria, se supone que esta declaración sustituye a la otra, sustituye a la declaración normal. ¿Sí? Pero eso es, repito, cuando el contribuyente lo hace de manera espontánea. Y no hay ninguna penalización ni nada, lo único es que sí se tiene que pagar esa actualización y esos recargos. Se dice que es secreto y publicidad de las declaraciones, pero pues la verdad es que hoy en día ya no hay secretos. Hoy en día, y les compartí hace un momento, la autoridad tiene mis números de cuenta bancaria. Cuando yo le pido una devolución, la autoridad me dice, ¿en qué cuenta la quieres? ¿Bancomer o Banamex? Ah, mira, ya ni me acordaba que tenía cuenta de Bancomer. Pues la autoridad sí lo tiene. Entonces, ya poco a poco se ha ido perdiendo este famoso secreto bancario. Por eso les digo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso que se llaman discrepancias fiscales. La discrepancia fiscal es cuando yo declaro menos de lo que realmente gano. O bien cuando gasto más de lo que gano. ¿Sí? Por el simple hecho de que yo pago con tarjeta de crédito, yo digo, no, la autoridad no se va a dar cuenta. Sí, se da cuenta. ¿Ok? Y entramos ya casi al final de este tema con esta cuestión que se llama especies de declaración. Es decir, ¿cuántos tipos de declaraciones conocemos? La declaración del ejercicio, que esa generalmente se da de enero a diciembre, siempre, o bien en los ejercicios irregulares. Ya hoy en día ya sabemos cuáles son los ejercicios irregulares. Sí, pero va a cubrir un periodo. La declaración parcial o provisional solamente va a cubrir un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre, es decir, dependiendo la periodicidad. Se dice que es parcial o provisional porque en el caso de impuestos sobre la renta, yo tengo que presentar todos mis pagos de manera mensual o bimestral de enero a diciembre y aparte tengo que presentar mi declaración anual. Y en la declaración anual, todos los impuestos que hice o todos los impuestos que determiné de enero a diciembre son esos, son impuestos parciales o provisionales. ¿Ok? Luego entramos a la declaración informativa, que de hecho les había platicado. La declaración informativa más común es la famosa DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. ¿Sí? Pero también tenemos la declaración de la situación de la situación fiscal del contribuyente. Tenemos las declaraciones de la ley antilavado. Tenemos las declaraciones por retenciones. Es decir, todas estas declaraciones que les estoy mencionando no constituyen pago alguno. Pero si se dejan de presentar, sí voy a tener que pagar mi multa
No pagaré actualización ni recargos porque, repito, no hay un pago de impuestos, pero sí voy a pagar multa, voy a pagar gastos de ejecución, etcétera, por no haber presentado esa declaración complementaria. Y la última declaración, la declaración por liquidación, es ya la última declaración que presenta una sociedad antes de liquidarse. En ese proceso que les venía comentando hace un momento de disolución y liquidación, y que les decía al final del camino, en el ejemplo que les comentaba, al final del camino Lenin, que es el liquidador o el representante legal de llevar a cabo todo ese proceso de disolución y liquidación, les decía, tiene que meter el aviso de cancelación del RFC de la persona moral. Pero antes de eso, un paso antes es presentar su última declaración anual. Incluso cambia el nombre desde el momento en el que yo le aviso a la autoridad que la Conchita S.A. entra en proceso de disolución. Su nombre ya va a ser la Conchita S.A. en proceso de liquidación, SADCB. ¿Sí? Así es ya para efectos fiscales. Y entonces, al final del camino, Lenin, como representante legal de la liquidación, tendrá que presentar su declaración anual por liquidación y ya después la cancelación del RFC. O incluso en el mismo Inter. Pero tiene que ser primero la declaración y luego la cancelación. Lenin o el apoderado, el representante legal o el liquidador, tendrá que dejar al final del camino para poder liquidar la empresa solamente dos conceptos en su contabilidad: caja y bancos y capital social. Y los dos deben de ser el mismo importe. Ya no va a haber bancos, ya no va a haber clientes, ya no va a haber edificios, ya no va a haber proveedores, impuestos por pagar, ya no va a haber utilidades, no va a haber reservas, no va a haber nada de cuentas del capital, solamente caja y bancos y capital social. Porque en el ejemplo que les decía, al momento en el que Lenin determine en caja y bancos 200 pesos, va a decir, ok, esos 200 pesos son los que voy a repartirle a Zaida y a José Cerratos. Que Zaida tiene el 40%, bueno, pues le damos 80 pesos y los otros 120 para José. Que no, que tienen 50 y 50, bueno, pues está bien, le damos 100 a uno y 100 al otro. ¿Sí me explico? Es decir, se tendrá que dar se tendrá que liquidar conforme a su participación accionaria que tengan cada uno de los socios. Si hubiera más deudas, y fíjense nada más, fíjense lo importante que es al momento de constituir una sociedad. Si yo me voy bajo otro tipo de sociedad, al momento en el que Lenin haga esa disolución y liquidación, Lenin me va a decir, oiga, contador, es que están cobrándome del fisco 100,000 pesos, que porque se deben unos impuestos del año pasado, y pues no me alcanza ya. Son 100,000 pesos y ya nada más me quedaron 80,000 pesos. En una sociedad anónima de capital variable, nada más se cubren con esos 80,000 pesos. Es todo lo que tendría que pagar Lenin. Pero si entramos en otro tipo de sociedades, como las sociedades en comandita simple o en comandita por acciones, I'm sorry, van a tener que irse con el patrimonio de Zaida y mío. Y el fisco va a decir, a ver cómo estás constituido. Ah, mira nada más. Sociedad en comandita simple. No, pues entonces sí. Ok, me pagas tú, Lenin, los 80 y los otros 20 me pagan 10 Zaida y 10 José Cerrato. Ya se están metiendo con mi patrimonio y obviamente con el patrimonio de Zaida.
¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de constituir las sociedades. La misma SAS, la Sociedad Anónima Simplificada, también tiene sus asegúnes cuando uno quiere liquidarla y disolverla, ¿eh? Es cierto que me ahorro los trámites del notario para crear esta sociedad SAS, pero al momento de la disolución y liquidación es una de las más agresivas, ¿sí? Hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Me levanté un poco porque ya me había cansado de estar sentado. ¿Ok? ¿No hay dudas? No, profe, claro. Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, vamos a entrar a ver un tema. Vamos a entrar a ver un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, porque tiene que ver precisamente con la evasión fiscal, la evasión y la elusión fiscal. Les voy a poner aquí en el chat. Ahí está. Cuando puedan, vean ese documental, está en YouTube, y nos habla precisamente sobre esta cuestión de evasión fiscal, los famosos Panama Papers o los papeles de Panamá, ¿sí? Y ahí van a entender un poquito cómo se da la situación fiscal en ámbitos internacionales y cuando quiero burlar precisamente a la autoridad y cuando quiero pagar precisamente menos impuestos, ¿sí? Ahí se los dejo, no les voy a platicar más del documental, esperando que lo puedan ver. Digo, yo sé que son días muy pesados, ya me lo decían, pero si no, pues incluso ahora que terminen el cuatrimestre, que ya estén más relajados y demás, de verdad véanlo. Incluso este es el primero, porque son dos. Este es uno, el otro es del despacho, que se encargó de hacer las contrataciones de todos estos papeles de Panamá, que incluso están involucrados aquí políticos, actores, actrices, deportistas, comentaristas, empresarios, obviamente. Ojo, gente del narcotráfico, gente que está metida o las cabezas de los cárteles, etcétera. Porque aquí van a ver ustedes que hay dos tipos de dinero, el dinero blanco y el dinero negro. El dinero blanco es aquel que proviene de los empresarios. Yo, José Cerratos, fabrico zapatos y quiero llevarme mi capital a otro país para ya no pagar impuestos, que generalmente es la causa más común. Y entonces agarro, me lo llevo, es dinero blanco, ¿sí? Pero resulta ser que algún Vival se lleva también su dinero, pero el origen de ese dinero es narcotráfico, extorsión, trata de personas, cobro de piso, etc., etc., etc. Es decir, es dinero cuyo origen es negro. Pero ambos, después de que le dan ahí su tratamiento, los blanquean, lo que se llama como blanqueamiento de capitales. ¿Quién me iba a comentar algo, Irving? Digo yo que lo vuelven gris. Pues más que gris lo vuelven blanco, porque por lo menos en este tipo de sociedades hay unas sociedades que se llaman offshore. Esta gente de acá fueron los que crearon estas sociedades offshore, ¿sí? Y por medio de ello, pues yo, empresario, iba y dejaba ya mi dinero y allá se trabajaba y todo, y me decían, mira, te vamos a dar esta tarjetita de plástico y con ella puedes sacar dinero de cualquier cajero automático, por si llegas a necesitar, ¿verdad? Porque pues tu dinero se va a quedar aquí, va a estar trabajando, va a crear infraestructura, va a crear una serie de cosas, pero a ti te vamos a dar un buen rendimiento y no vas a pagar tantos impuestos. Pero mira, si llegas a necesitar, utiliza esta tarjetita en cualquier parte del mundo, puedes sacar dinero. ¿Estás seguro, no? Pues que sí, bueno, pues órale pues.
Yo llevo, no sé, 10 millones de pesos, me regreso y aquí que quiero sacar 5, 10, 15 mil pesos, voy al cajero, lo saco y al momento en el que sale del cajero, miren, ya hasta sale hasta blanquito. Es blanqueamiento de capitales, pero ya repito, son otras palabras mayores cuando hablamos de evasión fiscal. Hoy el tema que traigo con ustedes y que quiero tratar es la evasión fiscal aquí, en casa, en el país. ¿Cuáles son sus datos? Los datos aquí los tenemos. El principal problema, déjenme comentarles, de falta de recaudación, de falta de ingresos, no es que los contribuyentes paguemos de menos. El problema es que la base de contribuyentes es muy pequeña, muy pequeña. En la medida en que yo voy abriendo esta base de contribuyentes, pues entonces sí, la recaudación ya se va mucho más arriba. Durante muchos años, este tema se ha tratado de manera política. ¿Por qué? Porque generalmente son los tianguistas, es el comercio informal, son taxistas o ciertos gremios de taxis, etcétera, los que no entran al comercio formal. En alianza, repito, pues con actores políticos, porque esa sí es una realidad. Pero más allá de todo ello, el principal problema, y miren que ahorita con todo esto de la pandemia y la compra de vacunas y demás, hemos visto que se está acabando la lana, se está acabando el dinero. Al inicio del curso, cuando veíamos esa famosa actividad financiera del Estado, yo les compartía a ustedes que la autoridad pensaba recaudar en este año 6.5 billones de pesos. Pues al día de hoy, 6 de agosto, se ve un panorama muy difícil. Entonces, si no se juntan esos 6.5 billones, la autoridad va a empezar a recortar, es decir, a quitarles a las secretarías, a los estados y algunas entidades federativas los recursos que ya tenían presupuestados. Todo esto, según estudios de la OCDE, nos genera pérdidas por 240,000 millones de dólares. Y en términos macroeconómicos, representa un 2.6 del Producto Interno Bruto. Y como dato informativo, en 2016 no se recaudaron 510,000 millones de pesos. Entonces, cuando ya esto lo dimensionamos, nos damos cuenta que el principal problema en México no es que paguemos pocos impuestos, el principal problema es que la base es muy pequeña. Y miren que ya el presidente Peña Nieto se había dado cuenta de esto, por eso es que él crea el famoso régimen de incorporación fiscal, en donde incluso dentro de las bondades es que no vas a pagar todo tu impuesto en los primeros 10 años que tú vas a operar. El primer año vas a estar exento al 100%, el segundo al 90%, el tercero al 80%, el cuarto al 70% y así sucesivamente. Hasta el año 11, yo voy a empezar a pagar ya el 100% de mis impuestos. Esa era una gran ventaja y la finalidad de eso, decían, era para que la gente se acercara, se inscribiera y demás y se elevara esta base de contribuyentes. Pero nomás no, como dicen por ahí, nomás no se dio. ¿Sí? Hay estudios, los estudios más recientes muestran cómo han disminuido los dos impuestos principales. Recuerden que los impuestos principales en nuestro país son impuestos sobre la renta, incluso en ese orden, ISR, IVA y IEPS. En ese orden. Pues nada, en los tres han habido caídas muy abruptas. Y no se diga, repito, el año pasado.
por toda esta cuestión que todavía la seguimos viviendo, ¿no? Cuando pensábamos que nos iba a durar 2 o 3 meses esta pandemia, ya llevamos año y medio, señores. Y pues bueno, habíamos comentado también la importancia de las leyes, incluso cuando hablábamos de los principios constitucionales, uno de ellos se refería a la legalidad. La legalidad está implícita que creen en todas esas leyes que ven ustedes ahí. En donde la razón principal está en ese ya famoso artículo 31, fracción cuarta, Constitución. Y ya de ahí hacia abajo, el Código Fiscal, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, estos dos en el caso de delitos fiscales. Ley aduanera para el comercio exterior, ley del servicio de administración tributaria cuando hay alguna cuestión de controversia o cuando no sé bien si un gasto lo puede hacer deducible o no, si un ingreso lo puede acumular o no, eso me lo va a dar esta ley del servicio de administración tributaria. La ley del impuesto al valor agregado que va a reglamentar este impuesto, junto con la ley del impuesto sobre la renta. Y la última, ley federal para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La famosa ley antilavado. Y esta última ley me dice que si yo soy actividad vulnerable, tengo que presentar una declaración informativa de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y esto aplica a las personas o contribuyentes que vendan inmuebles. Inmuebles me refiero a casa, habitación, local comercial, nave industrial, nave comercial, etcétera. A los que vendan automóviles, a los que vendan joyas y materiales preciosos, a los que vendan antigüedades, a los que vendan arte, a los que presten servicios, a las constructoras, las mismas constructoras también. Creo que todas esas. Y a lo mejor alguna otra se me estará escapando. Pero todas ellas, por el simple hecho de tener estas actividades que les estoy platicando, entran dentro de eso. Y tienen que presentar a fuerzas esa declaración. Y si no tienen ingreso, como ya lo veíamos hace un momento, de todas formas se tiene que presentar y se va a presentar en ceros. ¿Sí? Pero hay que presentarlas. Entonces aquí ya estamos hablando cómo el marco jurídico es muy amplio. Y surgen precisamente delitos como la piratería, el lavado de dinero y el fraude, en donde entran todos estos países que forman parte de eso que les platicaba hace un momento. Es más, miren, aquí está Panamá como paraísos fiscales. Es decir, yo puedo llevarme mi dinero a Andorra, a Corea, a Letonia, Líbano, Belice y a cualquiera de los países que ven ustedes aquí. Y obviamente, incluso miren, Suiza. ¿Por qué creen que luego los políticos tienen cuentas en Suiza? Por eso mismo. Hay que tener mucho cuidado porque en un momento dado yo puedo caer preso por evasión fiscal. Ya hoy en día la autoridad está controlando más y mucho más la fuga de capitales. ¿Sí? Un ejemplo, miren, y de verdad que este que está aquí se me hace muy bueno. Un ejemplo de evasión fiscal es este que se da en el pago del impuesto sobre tenencia. No sé si sepan ustedes, si no, pues ahorita les platico el chisme. El impuesto sobre tenencia es un impuesto estatal.
Es un impuesto que cada entidad federativa va a definir cómo lo va a cobrar, a qué porcentaje, en qué plazos, etc., etc. Finalmente es un impuesto, repito, estatal. En el Estado de México, los carros que tengan un valor de factura, incluyendo IVA, hasta 350,000 pesos, están exentos de ese impuesto sobre tenencia. Todos los carros que pasen arriba de ese monto, tendrán que pagar impuestos o tendrán que pagar su impuesto sobre tenencia. En el caso de personas físicas, porque si los carros, aun y cuando están por debajo de esos 350,000 pesos y son de personas morales, son de empresas, eso sí pagan el impuesto sobre tenencia. La exención aplica, repito, solamente a personas físicas y que tengan que sus automóviles cuesten menos de 350,000 pesos. Bueno, pues ustedes se darán cuenta que seguramente hay carros de gama alta, como les llaman, BMW, Mercedes-Benz, Audi, etcétera, y que traen placas de Morelos. Y digo de Morelos porque pues es lo más común. ¿Qué es lo que hacen? Compran el automóvil, se van a Morelos, consiguen un comprobante de domicilio apócrifo porque les piden comprobante de domicilio. Entonces consiguen un comprobante apócrifo y ya lo dan de alta. Y si yo, José Cerratos, tengo un carro Mercedes-Benz que tiene un valor de factura, no sé, de 900,000 pesos, pues me voy allá gestiono todo, allá lo doy de alta y ya me vengo para acá. Y aquí ando circulando. Digo, el único inconveniente es que cada vez que vaya yo a verificar, pues tengo que irme hasta Cuernavaca, ¿verdad? O hasta Morelos a verificar. Pero ya me ahorré el pago de la tenencia aquí en el Estado de México. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una forma de evasión fiscal. Es una forma de evadir mi responsabilidad. En varios de los casos, esto se da también entre las agencias automotrices. Y ellos son los que determinan muchas veces en qué estado de la República puedo yo no pagar este impuesto sobre tenencia. Entonces, pues bueno, entre eso y este otro dato que me da la Oxfam, que durante el periodo de 2013 y 15, miren, estamos hablando de 8 años, las empresas evadieron en promedio 244,664 millones de pesos al año. Y esto representa este porcentaje de la recaudación del impuesto sobre la renta. Y miren que aquí sí es muy cierto lo que decía el presidente López Obrador cuando decía que las empresas grandotas pagaban solamente un 2 o un 3%. Pues sí. La diferencia es que esas empresas grandotas y esas empresas transnacionales tienen para pagarle a gente como José Cerratos, que sabe y conoce las leyes al revés y al derecho, y sabe cómo no pagar impuestos dentro de la ley. ¿Sí? Y eso es elusión fiscal. Aunque la autoridad diga que es evasión fiscal buena y que la otra es evasión fiscal mala, pero no, esto es elusión fiscal. Y entonces, pues esas empresas tienen para pagarle a todos estos despachos y a los meros que conocen todo de las leyes fiscales, y eso les ayuda a que ellos paguen precisamente menos impuestos. ¿Ok? Esto les va a ayudar entonces a que el monto de sus impuestos sea menor, repito, sin quebrar ni corromper ninguna ley ni nada, pero al final del camino, pues sí, va en detrimento de las arcas nacionales, ¿no? El año pasado, Jumex recuperó un IVA pendiente por devolver de cerca de 800 millones de pesos.
¿sí? Sobre todo porque era una empresa que tenía por ahí un IVA y pasaba una administración y pasaba otra y no se lo devolvían y no se lo devolvían hasta que ya se lo tuvieron que regresar. Son aspectos que se dan. Y miren que en un ámbito internacional, dice aquí la diapositiva, México generalmente establece, miren, para alianzas comerciales establece acuerdos comerciales. Acuerdos que una vez que lo ratifican las cámaras de los dos países, esos acuerdos se elevan a tratados comerciales. ¿Sí? Y entonces México firmó hace poco el famoso TEMEC, una alianza con Estados Unidos y Canadá. Una vez que se celebran estos tratados comerciales, se deben de establecer tratados internacionales en materia fiscal. Esos tratados que en la práctica les llamamos tratados para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un tratado para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y México, si yo, José Cerrato, residente aquí en México, voy y hago un trabajo allá en Estados Unidos, y si allá me retienen un impuesto, eso se queda allá y allá se da. Cuando yo venga de regreso aquí, una de dos, o acumulo el ingreso de allá de Estados Unidos y presento mi constancia que me dieron allá, que no lo recomiendo mucho, o la otra que sí recomiendo es, si ya me retuvieron allá, yo tengo mi constancia y todo, cuando llegue aquí a México y haga mi declaración anual, no voy a considerar los ingresos de allá, ¿sí? Porque para empezar la ley me dice que los ingresos deben de percibirse aquí, en México. Dicen las leyes en territorio nacional. Eso se percibió allá en Estados Unidos. Y allá ya me quitaron mi impuesto y todo. Si no existiera ese tratado, yo tendría que llegar aquí, acumular ese ingreso de Estados Unidos y aparte me tendrían que cobrar el impuesto. Entonces, si yo pagué impuestos en Estados Unidos o me retuvieron en Estados Unidos y luego todavía aquí tu fisco me está reteniendo, pues hay una doble tributación, ¿no? Para eso sirven precisamente estos tratados, para que se especifiquen que no haya una doble tributación, una doble imposición fiscal, como dice ahí la lámina. ¿Sí? Y además para dar tasas preferentes, ¿sí? Porque a lo mejor resulta ser que la prestación de servicios aquí en México está grabada con una retención del 10%, y a lo mejor allá en Estados Unidos la graban al 5%, no sé. Que hay una ventaja, ¿sí? Se supone que generalmente debe de haber ventajas sobre la gente que se va a otros países a trabajar. Ahora, hay que tener muy en cuenta que no, estos tratados no son con todos los países. Habrán algunos que sí, habrán otros que no, y habrán otros que estén apenas en camino de desarrollarse. Sí, porque repito, todo esto nace con un acuerdo comercial, que ya después se hace tratado comercial, y después del tratado comercial entra el tratado para evitar la doble imposición fiscal. ¿Sí? En ese interés, cómo se van dando todas estas cuestiones. Son 9:45, yo creo que aquí le dejamos ya. Y siempre sí nos quedó algo para la próxima clase, miren. Yo sé que ustedes se querían ir limpios ya para la próxima, pero vamos a alcanzar a ver todavía un cachito de esto que tenemos. Me quedo en la diapositiva 6. ¿Sí? Entonces, la próxima semana terminamos de ver este, que es el último tema. Vemos la resolución del cuestionario 2 y me envían el ensayo. ¿Les parece bien? Y ya para el próximo 20 ya son las exposiciones y todo. Como ya estamos grabando la clase, de una vez les comento, si alguien no puede estar el día 20, el viernes 20, para la exposición, mándenme por favor su video. Es muy importante que yo tenga la exposición
de su ensayo. Si alguien se va a conectar aquí y quiere hacerlo en tiempo real, adelante, lo puede hacer. Si no, si hay dentro de los que se conectan o de los que sí pueden estar en la clase y aún así deciden mandar video, también adelante, como ustedes prefieran. Lo importante es la forma en cómo se comunican ustedes por video o como este movimiento de manos que hago, ese lenguaje corporal, ¿sí? Eso, la forma en cómo coordinan ideas, la forma en cómo hablan, cómo se desenvuelven, etc., etc., es lo que voy a analizar en ese video. La forma en cómo escriben y cómo se comunican por medio de la escritura es lo que voy a analizar en el ensayo. Por eso es muy importante que se cubra todo esto, repito, a más tardar el día 20. Bueno, el 20 la exposición y el 13 ya el ensayo, para que me dé a mi tiempo en esa semana de revisarlos, de darles la retroalimentación correspondiente, etc. Y después del día 20, el lunes 23, luego, no, el lunes no, el martes, permítame tantito, Lenin, ahorita le doy la palabra. Entre lunes y martes les voy a estar mandando ya sus calificaciones. Y sí necesito, por favor, que me digan si están o no de acuerdo. Porque ya una vez que las asiente en el acta, I'm sorry, ahí ya no van a haber modificaciones ni nada. ¿Sí? Ahora sí, Lenin, adelante. Buenas noches, profe. Entonces, ¿hasta cuándo para lo del ensayo? A más tardar el próximo viernes. El viernes 13. Ya lo deben de tener, Lenin. Ya han venido trabajando en esto casi desde que empezamos el cuatri. No, sí. Nada más era pregunta. Sí. ¿Sí? Y recuerden que la exposición o el video es sobre el mismo ensayo, nada más rescaten los aspectos más relevantes que ustedes quieran resaltar ahí en ese video. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ah, y el 20 también, como decíamos hace un momento, el 20 vamos a hacer el cuestionario de Kahoot. Recuerden que ese cuestionario de Kahoot da puntos adicionales a los primeros 3 lugares. ¿Sí? Puntos adicionales sobre esta segunda calificación, sobre este parcial. Y ahí sí les voy a pedir otro dispositivo. Pero eso ya lo platicaremos el próximo viernes. ¿Alguna otra duda? ¿No? O sea, hoy es la entrega del cuestionario. Hoy sí, viernes 6. Hoy, así Ajá. es. Hoy Y, 6 cuestionario, el ensayo el 13 y la exposición el 20. Es decir, las siguientes 3 clases. O 2 clases y, ya nada. ¿Y las noticias cuándo lo completaríamos, profesor? Pues las noticias se supone que ya deben de estar todas. Ya verifíquenlas y las que les hagan falta ya mándenmelas también. Había dado Ok. para las noticias también hasta hoy, ¿no? Las noticias y el cuestionario. Es correcto, así es. Ok, Sí, ya, amigo. sí, nada más véanlo y pónganse al corriente, no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, ¿cuánto Sí, tiene que durar el video o la exposición? ¿Cómo cuánto tiempo podemos abarcar? En el ensayo, Ajá, ya lo habíamos dicho, por lo menos más de 10 cuartillas, o mínimo 10 cuartillas. No, profesor, perdón, sino el tiempo para exponerlo. El tiempo de exposición, entre 5 y 7 minutos. Perfecto. Algo breve. ¿Sí? Entre 5 y 7. Nada más tomen mucho en cuenta, Zaida, y para todos, sí, la claridad de su voz, la calidad de la imagen, la misma iluminación, todos estos aspectos, porque eso es lo que me va a permitir a mí ver ese desenvolvimiento de ustedes frente a otras personas. ¿Sí? Okay. Nada más, porque finalmente la parte del contenido yo lo voy a leer ya en sus ensayos, ¿sí? Y ustedes van a rescatar ya nada más las partes más relevantes. Ok. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Alguna duda? ¿No hay de qué? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas entonces,
Me dio mucho gusto verlo. Nos vemos el próximo viernes 13. Viernes 13. Espero que no sea viernes de mala suerte. Cuídense mucho. No. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.